Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Dari Gisela Aguirre Sosa. Somos del grupo 175. La grabación que estamos realizando a continuación es para la materia Acción Psicosocial y Educación. Entonces le doy la palabra a mis compañeros para que se presenten. Buenas noches, mi nombre es Mónica Alejandra Cruz. Buenas noches, mi nombre es Carlos García Duque. Buenas noches, mi nombre es Paola Sereno, gracias. Listo, entonces a continuación vamos a realizar el análisis de la información. Lo estamos distribuyendo por preguntas, entonces vamos a debatir la primera pregunta, básicamente para identificar factores cognitivos, emocionales y sociales de acuerdo a las respuestas que nos dieron los entrevistados, ¿no? Digamos, por mi parte, las respuestas fueron, digamos, desconocimiento de temas de sexualidad, depresión, de pronto los adolescentes no han definido como tal su proyecto de vida, poca comunicación pues entre padres e hijos y algunas frustraciones también con respecto a las posibles metas trazadas. Bien, entonces no sé compañeros si de pronto hay respuestas parecidas o quieran agregar algo más. Pues fíjate que por mi parte... Sí, bien, perdón. Tranquila, lo bien pueda acompañar. Perdón. A mí me salió en varias entrevistas lo del tema de la de la educación, digámoslo así, que pocas personas le ponen la mayor atención en cuanto a la educación y pues seguían, digámoslo, como en el diario vivir. Los niños no, muchas veces los padres no están no están tan pendientes de la educación de sus hijos, entonces pues van tomando diferentes caminos como a lo que a ellos les parezca. Entonces básicamente ese fue un punto que más me llamó la atención, la educación. Sí, por mi parte también hubo también como tal una similitud en esa pregunta con muchos de los participantes, obviamente a excepción del psicólogo que tuvo una respuesta obviamente más objetiva, ya sin la parte de la subjetividad, pero sí hubo también como tal una similitud. La mayoría pues de mis participantes, también a excepción del docente, pues tenían la percepción de que la falta de información, la falta de tratar el tema de la sexualidad dentro de los hogares, porque siempre pues desde pues ciertas generaciones para acá hay un tabú, se siente la mamá o el papá se sienten avergonzados e incómodos a hablar de sexualidad con su hijo o con su hija en la casa. Entonces básicamente hubo como tal la similitud de falta de escolarización, falta de, incluso en muchos colegios no se toca el tema de educación sexual porque muchos padres se enojan y dicen que está enviando a los muchachos ya a tener sexo, cuando ya pues... Entonces hay una similitud con base a esto, como les digo, a excepción del psicólogo, pues que el psicólogo que yo entrevisté incluso es un psicólogo educativo, pues con magíster y todo el cuento, tuvo una respuesta más contundente, más objetiva y pues bastante sustanciosa, bastante larga. Bueno, en mi caso, bueno, adicional a la falta de educación en educación sexual y reproductiva, sí, en todas las edades, ¿no? Y estratos y familias, bueno, en todo tipo de colegios, es como lo general. Adicional a eso encontré también ya al interior de las familias de pronto un factor de riesgo de la violencia intrafamiliar y el machismo, que aún existe al interior de las familias. Encontré baja autoestima en los adolescentes, sobre todo pues en las niñas, por ese mismo machismo, ¿no?, que reciben en las familias. Y pues no tienen claridad tampoco frente a un proyecto de vida. No están educados ni formados para tomar decisiones en lo que se refiere a su proyecto de vida, a este tipo de, a ver su futuro, a ver, bueno, qué es lo que van a hacer. Entonces, por esto creo que tal vez se presenta este fenómeno de acuerdo pues a los entrevistados, por mi parte. Listo. En cuanto a la pregunta 2, la evidencia como tal de las afectaciones negativas que tienen estos adolescentes, digamos que a nivel emocional pueden ser cambios de comportamiento, el estado de ánimo, se ven niñas pues muy tristes, su nivel educativo es
afectado totalmente, o sea, un bajo rendimiento total. Se presenta la deserción escolar, que esto es un factor importante para resaltar, y no sé qué otras, pues eso fueron como los aspectos más relevantes en cuanto a mis entrevistados. En cuanto a mis entrevistas, se presentaron muchas, digamos, en cuanto los jóvenes se encerraban en su habitación, el mal humor era predominante siempre, como que al encuentro con los papás evitaban al 100%, digamos, reuniones con ellos, ya no salían con ellos, ya no querían hacer absolutamente nada, solo se querían como estar en su cuarto, aislados completamente. Eso fue lo que, pues, básicamente más encontré en esa pregunta. La pregunta 2, ¿cierto? Es la que dice factores internos y externos que se generan cuando se asume la maternidad, ¿cierto? Sí. Sí, listo, sí. Pues por mi parte, pues obviamente, pues como decía la compañía de ser, pues hay una deserción escolar, obviamente hay una disrupción como tal de ese proyecto de vida que ni está establecido, pero obviamente en estos casos por el momento no se va a establecer porque básicamente es un niño criando un niño. No hay una madurez ni física, ni mental, ni emocional para asumir una maternidad. Eh, la mayoría, pues obviamente, tienen pues una respuesta en la cual hablan de pues un declive emocional por este proceso, conflictos familiares, incluso en algún, pues dos personas me contestaron que en muchos casos hay disolución de familias porque el padre le echa la culpa a la mamá y viceversa, y obviamente pues esto genera un conflicto tan impresionante que afecta la dinámica sistémica familiar interna, generando una como tal una ruptura de matrimonio, de unión pues marital, que agrava más todavía el problema. Esto pues hablando de los estratos 1, 2, yo creo que hasta el 3, porque el 3 para arriba pues son gente con recursos, pero que aún así entre estas familias, pues esta situación es bastante grave, el asumir la maternidad a tan temprana edad. Bueno, gracias. Yo encontré, bueno, básicamente lo que ustedes dicen, principalmente sí la deserción escolar, es como el factor, es lo primero que, de las consecuencias pues de esto. Y adicional a eso, la ruptura sí de la dinámica relacional entre la familia y discriminación por parte de los pares. Era lo que más hacían referencia, la discriminación que hay entre estos grupos sociales, entre los adolescentes, ya sea dentro del ámbito educativo como en la parte social, en la familia, en sus grupos de amigos. Y por eso, pues como consecuencia ocurre pues el aislamiento que comentaba la compañera Mónica. Gracias. Listo. La pregunta 3 habla de los signos de alarma que estos adolescentes asumen al estar viviendo la situación, ¿no? Entonces, son muchos, ¿no? Mis entrevistados, cambios en el estado de ánimo, cambios físicos, alteraciones, náuseas, desmayos, algunos pues se aumentan consumo descontrolado de alcohol, sustancias psicoactivas, se ven niñas deprimidas, asustadas, lo que nombramos anteriormente como aburridas, tal vez pues encerradas por la situación que están presentando, ¿no? Esos son como los más principales. En las entrevistas que yo obtuve, varias tuvieron mucho miedo o nos indicaban que tenían como un miedo, una zozobra a todo lo que se les venía, lo que dijo la compañera Paola. Ellos estar como a la incertidumbre de qué va a decir mi papá, qué va a decir mi mamá, cómo voy a responder yo si yo estoy estudiando, si yo no sé cómo trabajar. Muchas jóvenes se enfrascan en ese tema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi vida, mi proyecto de vida? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a truncar mis sueños? ¿Qué va a pasar? Básicamente era como el miedo y la zozobra de que el futuro que les espera, si yo tenía un proyecto de vida, hasta dónde va a llegar, qué voy a hacer. Aparte, me causó curiosidad también algo que como que daban como a tomar decisiones erradas.
muchas pensaban como, digamos, en abortar o cosas así, digámoslo así, ¿sí? Y no tenían a quién decirle, oh, venga, ayúdeme, venga, ¿qué hago? Todas esas cosas. Listo. Compadre, pues por mi parte, mire, pues el psicólogo sí dijo algo que, pues, que yo no había pensado y que es bastante como real, que pueden haber muchos como tal signos o síntomas que evidencian que algo está pasando con esta persona, pero que incluso en muchas ocasiones suele ser difícil identificar qué está pasando por la comunicación que hay a veces entre padres e hijos, y más cuando el muchacho es adolescente, porque uno cuando es adolescente, la mayoría de adolescentes ya empiezan a tomar y a ampliar su círculo social, ya mantienen más en la calle que en la casa, y si llega a ocurrir este problema del embarazo, el primero que se va a enterar va a ser o el mejor amigo, o la mejor amiga, o el novio, o el amigo del colegio, o pues del colegio en este caso. Entonces que es bastante, como tal, en algunas ocasiones es difícil identificarlo, pero muchas de las manifestaciones que pueden, como tal, evidenciar que algo está pasando y que puede estar relacionado con un tema de embarazo adolescente, es como tal ese cambio de rol en el cuanto a la parte del carácter de la persona. Si es un muchacho muy extrovertido, esto y lo otro, pues esto obviamente va a empezar a cambiar, va a tener como tal un comportamiento más aplacado, lo que ustedes dicen, preocupación, se le nota. Y obviamente si es la mujer, se van a dar cuenta por el tema del mareo, del vómito. Incluso hay muchas mujeres que se empiezan a tener desmayos y todo, incluso en el mismo colegio. Entonces, que llamen a los padres y a decirles que la niña se desmayó acá en el salón de clases, entonces, venga, si comió, si desayunó, sí, sí, entonces empiezan a decir, esta muchacha nos embarazó. Entonces son como básicamente eso, pero lo que sí resalto es lo del psicólogo y que no hay que tener en cuenta. En muchas familias la comunicación con el hijo es bastante distante, se hablan para muy pocas cosas y el muchacho mantiene más en la calle que en la casa, o la muchacha en este caso. Gracias, compañero. Bueno, creo que uno de los signos es obviamente el cambio de comportamiento en los hábitos alimenticios, cambio de comportamiento en los tiempos de sueño o en los hábitos de sueño, ¿no? Eso lo identifican pues en casa. O en el colegio, porque pues si no duermen en casa, llegan en clase, por ejemplo, se duermen más. Son signos de alarma dentro pues del ámbito educativo. La subida de peso o baja de peso, eso también es una alarma. Y de pronto la parte de la falta de concentración y la intranquilidad. Creo que es algo que nos puede poner en alarma dentro de una aula de clase o bueno, al ver estos comportamientos podemos empezar a indagar o a sospechar que algo puede ponerse bien. Gracias. Listo. En cuanto a la pregunta 4, que habla básicamente de las acciones, qué acciones proponemos nosotros como futuros psicólogos en cuanto al tema de embarazo en adolescentes. Básicamente, digamos que en cuanto a los entrevistados, encontré que es más que todo en cuanto a la educación, ¿no? Es muy importante que en los colegios se incremente esta educación en base a métodos anticonceptivos, eh, incrementar también la educación entre padres, o sea, fortalecer esa comunicación entre padres e hijos en cuanto a este tema, ¿no? Que deje de ser un tabú y de pronto no, como que se avergüencen de hablar con sus hijos acerca del tema. Es fortalecer esa comunicación. Eh, También adelantar pues charlas, digamos, en los colegios, charlas y jornadas de sensibilización en cuanto al tema. De pronto hay muchos adolescentes que desconocen tal vez los métodos anticonceptivos o también generan cierto tabú, entonces incrementar toda esta información en cuanto al tema. Esto fue como lo más importante que encontré. Bueno, respecto a, yo estuve hablando con una psicóloga del colegio de monjas. Resulta que allá, pues no sé si porque como la mayoría de los directivos pues, son monjas,
entonces ellos como que sí guardan cierto recelo en la información. Tienen un programa para esta prevención, pero digámoslo así, que solo lo maneja estrictamente la psicóloga. ¿Sí? Cuando yo le dije a la psicóloga, pero digámoslo digamos, como que cuántas personas manejan este proyecto, o esto lo hacen los educadores. No digo, como que me cambió la idea, como Oja. que básicamente ella me dijo en pocas palabras como que no, esto yo lo manejo, yo soy la directora de este programa, X o Y, pero sí vamos a implementarlo en los educadores para que todos dependiendo del área, todos manejen este tema, porque es que como son directores de cada curso y eso, y no puede ser la psicóloga únicamente la que sea la cabeza de ese programa. Entonces básicamente fue eso, que como mostrarle que, oiga, pues sí, puede que sea un colegio de monjas, pero esa problemática puede existir allá, ¿sí? Pero como ya sí tienen como cierto recelo, entonces sí me causó como curiosidad esa partecita. Mira que hay algo más para, perdón compañero, hay algo más para agregar y es que la adolescente que yo entrevisté es una chica de un colegio privado y se supone que uno por el estatus uno a veces relaciona como que, venga, yo creo que estos temas tal vez son tratados en estos colegios, ¿no? Y ella me decía que absolutamente nada, que de hecho nunca les han hecho ni una charla, de hecho eso se maneja con la materia de ética y religión, me comentaba ella, pero que nunca les han hecho. Entonces es curioso como que uno, tal vez por el estrato de la persona o de pronto donde se desenvuelve, no, no se relaciona, ¿sí? Entonces sí quería como resaltar esa parte. Lo que decía la compañera, que digamos, en cuanto al colegio de monjas, ellos como que, ay, no, tal vez acá nunca pase un caso como esos. Ujú. Pero mira que en este caso cuando son colegios femeninos, te lo digo, cuando yo fui soldado, o a veces íbamos a los colegios de pronto a hacer cualquier tipo y las muchas de los colegios femeninos, al no haber muchachos ahí en el ámbito escolar con qué relacionarse, veían a un hombre y pues todas eran encima, bueno, independientemente del hecho de que uno de ellos que éramos soldados, pero eran encima pidiéndole números a uno, entonces hay también como esa cosa, son colegios femeninos, pero aún así esa parte, porque incluso lo vemos desde la parte de Sigmund Freud, porque mira que desde la etapa después de la etapa de latencia, de los 6 a los 12 años, ustedes ven que se expande como tal el círculo social del niño, porque no solamente son los familiares y los del barrio, sino que son los muchachos, los compañeros de colegio, las compañeras de colegio. Entonces, esa parte, al no tener también ese, como la contraparte, pues, que es el sexo masculino, el amiguito, el compañerito del colegio, también puede generar también que ese problema también se presente en los colegios, como tú dices, que es solamente femenino, es de monjas, pero las muchachas, pues, obviamente no dejan de pues, ser mujeres, obviamente. Gracias. Bueno, en los entrevistados, yo lo hice en un colegio de la policía. Eh, el ambiente allá es bastante machista, sí, aunque estemos en un ámbito como tan abierto a estos temas, porque allá realmente sí tienen pues 3 proyectos, que es el proyecto de vida, o sea, 3 proyectos enfocados a proyectos de vida, a me cuido y a autoestima y relaciones, fortalecimiento de relaciones familiares. Básicamente los 3 programas están encaminados en esto. Entonces decían que ellos sí se hacen talleres constantes con apoyo de Policía de Infancia y Adolescencia, con la Dirección de Protección, que es la que nos hace toda la parte de prevención. Entonces, creo que sí se han hecho talleres, sin embargo, sobre todo la estudiante decía, y el representante de los padres de familia, como el líder pues comunitario, decían que sí les gustaría como talleres con pares que hayan vivido esa experiencia, que les muestra a ellos como las causas y las consecuencias, o sea, su vida antes de y su vida después de. Sí, algo más como aterrizado pues a su vivencia entre pares, sí pedían de pronto y ellos pues sí, socializaban y expresaban que les gustaría compartir esa parte, entonces como acción me parece que sería importante de pronto buscar alianzas con otro tipo de entidades o fundaciones de pronto de estos jóvenes que ya hayan vivido esta experiencia, que hayan
vivido cómo se cambia ese proyecto de vida por una decisión en cuanto a las familias y a sus vidas. Eso por un lado. Y pues alianzas también con entidades gubernamentales de salud que los puedan apoyar en toda la educación sexual y en todas estas actividades de pronto lúdicas con los niños desde corta edad, porque bueno, ellos allá empiezan ese proyecto de cuido mi cuerpo y me protejo, la empiezan desde preescolar. Entonces realmente sí tienen bien formado este programa, pero pues hace falta como alianzas con entidades externas. Mira, compañera, que más que eso también yo creo que es de la parte gubernamental, la institucionalidad debería como tal implementar como obligatorio esa clase, porque el psicólogo, mira lo que me dijo cosas que incluso yo vi en las lecturas que nos dieron, que el psicólogo básicamente lo tienen para dar clases, ni siquiera a veces lo tienen para ejercerle el cargo que tiene que ejercer. A él le pone a dar la clase de civismo y urbanidad en ocasiones y ética y valores, y ya para de contar, debería haber una materia no un tema que se tocara de vez en cuando dentro del aula, sino el viernes tenemos la clase a tal hora de sexualidad, y que se toquen todos los temas y que esté dentro del currículum. Sí es, aunque como muchos dicen acá en las entrevistas pues mías, pues incluso todo eso va desde casa, pero obviamente eso se tiene que reforzar con la parte pues ya del colegio, pero que eso lo implementaran como una ley, porque hay muchos padres, como lo decía inicialmente, que ponen el grito en el cielo y dicen que el hecho de estarle dando clases de educación sexual a las hijas o a los hijos es estar enviándolos ya pues obviamente a tener relaciones, pues obviamente en otras palabras de más alto calibre, pero lo dicen básicamente de esa manera. Bien. Listo, continuamos con la pregunta número 5, que es basada en las acciones. Acciones que consideran relevantes dentro del rol del psicólogo en un contexto educativo. Bien, dentro de mis entrevistados, básicamente fueron como dos aspectos importantes. Es el acompañamiento, prevención y fortalecimiento en cuanto a planes, proyectos que están enfocados al tema, ¿no? Entonces es como fortalecer esas dinámicas que hay entre estudiantes y padres de familia, estudiantes y también directivos, o sea, que se fortalezca esa parte en cuanto a la autoestima, digamos, qué es como tal un noviazgo, cuáles son sus implicaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? En este caso también resaltaban parte importante, redes sociales, ¿no? Aprender a explicarle pues a los jóvenes las redes sociales en cuanto a la comunicación que existen entre personas muchas veces tal vez desconocidas y puede que eso incite pues a un embarazo en adolescentes. Entonces esos fueron como los aspectos más relevantes en cuanto a mis entrevistados. Bueno, Creo que, respecto ya. perdón, a mi parte, la psicóloga, como les decía anteriormente, como toda la carga de ese tema con ella, entonces también me mencionó un punto muy importante que creo que sí es, y es la interacción con los padres acudientes, cuidadores, etcétera. Dijo, muchas veces los padres de familia nos dan la responsabilidad que yo pago para que los eduquen y ya, para de contar, pero no se dan cuenta que la educación desde la familia, los abuelos, qué interacción tienen los jóvenes. Entonces ellos nos dijeron, chévere que los padres comprendieran qué tan importante es la interacción en ese tema con los jóvenes. ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Cómo logro identificar los factores? Porque muchas veces también los padres están como, no es porque quieran comportarse de esa manera, sino no logran identificar los factores de riesgo. ¿Qué está haciendo mi hija? De pronto, bueno, yo la veo allá aislada, ¿no? Pero que ya es la adolescencia, que no, resulta que no, ella tiene un problema
usted tiene como padre de familia junto con los educadores, junto con el psicólogo, identificar qué es, trata. Entonces, básicamente hablamos como en ese punto con el psicólogo de ese tema, la interacción entre los familiares y los jóvenes. Bueno, por mi parte, pues había una similitud de respuestas, pues obviamente aquí también exceptuando el psicólogo, ya les voy a decir, pues todos hablaban que sí, que implementar que talleres, que programas de educación en los colegios, pero también el psicólogo me resaltó algo que fue también como tal esa comunicación asertiva, no solamente con los padres, sino también con los profesores y con las personas cercanas, porque no había caído en cuenta de un tema muy especial que muchos, claro, embarazos en adolescentes o en niñas es por sexo consensuado, pero no habíamos llegado al punto del sexo o de la sexualidad, la parte abusiva, del abuso sexual. Hablaba de eso, de la comunicación asertiva con los padres y pues obviamente también con las personas de la institución, ya sea con la profesora, con el psicólogo del colegio, el director del curso, puesto que en muchas ocasiones el no conocer estos abusos y esta condición de vulnerabilidad conlleva un embarazo adolescente. Hemos visto muchos casos, yo creo que ustedes también han visto muchos casos de peladitas, de muchachitas que por años las abusaron y ya obviamente cuando llega a su etapa o su edad de madurez, obviamente sexual, en el tema pues, morfológico, pues obviamente un abuso sexual se convierte básicamente en un embarazo. Entonces, conocer también ese tipo de temas de enfermedades de transmisión sexual, sexualidad y todos esos temas, conllevan a que una niña, un niño identifiquen, hey, esto que me está haciendo este familiar, esta persona no es correcto, me está vulnerando mi intimidad y mi espacio personal, porque muchas niñas fueron abusadas de pequeñas y de niñas no sabían que tal tocamiento, tal comportamiento del tío, del primo o del señor que visitaba la casa, pues no era correcto. Se dan cuenta ya cuando están grandes y cuando obviamente le hablan de este tema. Entonces el psicólogo resaltó básicamente la comunicación no solamente en los adolescentes, sino desde una temprana edad, desde cierta temprana edad, no solamente en la casa también, sino en el colegio, decirle, hey, estas partes de tu cuerpo son tus partes, nadie te puede tocar, ni familiares, ni allegados, ni tu mejor amiguito, no te pueden besar en la boca, no te pueden tocar tus partes, no te pueden decir tal y tales palabras y no te quedes solo en casa con personas con las que no te sientas cómoda. Me resaltó eso y era algo que no había caído en cuenta y no hasta esta última pregunta que él habló de eso y embarazos adolescentes o en niñas se ha presentado por abusos. Bueno, en mi caso se proponen pues tres acciones. Una que interviene la línea de niñez, juventud y adultez, que se trata o está enfocada en las dinámicas relacionales en las familias, que es el fortalecimiento de habilidades sociales, la comunicación asertiva y toma de decisiones. En estas estarían pues incluidos estudiantes, padres de familia y pues también docentes. En lo que es promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva, entonces igual talleres y actividades con apoyo a entidades gubernamentales y de salud, lo que les decía anteriormente. Y la parte de la tercera acción de pronto sería ya enfocada en la línea de juventud, que sería la construcción del proyecto de vida, está pues con alianzas con otras entidades educativas de educación superior. Listo. Vamos a hacer, compañera, ¿me colaboras con el cuadrito de, bueno, como la recopilación que nosotros como grupo realizamos finalmente, eso en base a los factores, sí, cada uno de los factores que identificamos. Entonces, a partir de esto, realizamos el árbol de problemas. También esta reunión está basada básicamente, bueno, nosotros nos basamos básicamente en la guía de actividades, ya que en esta guía de actividades pues nos muestra básicamente que realizamos un análisis de los resultados que cada uno obtuvimos en las entrevistas, ¿no? Entonces vamos a continuar con básicamente factores principales
que identificamos en estas entrevistas, ¿vale? Gracias, compañera. Sí, voy a leer pues, el cuadro que resumimos todo, llegamos a concretar. Entonces, dentro de los factores de riesgo, encontramos individuales como son la inestabilidad emocional, la baja autoestima, dificultad para la planeación de proyecto de vida y necesidad afectiva. Están los factores de riesgo familiares, que es la ausencia de padre y o madre, una hija con madre de pronto en un embarazo o una adolescencia, poca comunicación familiar, violencia y reglas flexibles al interior del hogar. En los factores de riesgo socioeconómicos están los ingresos bajos del núcleo de la familia y la presión del grupo social. En los factores culturales encontramos pues el machismo, discriminación, el bajo nivel cultural, el abandono del estudio, consumo de redes sociales pues sin control, poco conocimiento de métodos de planificación familiar y reproducción sexual. Factores de riesgo psicológicos está la incapacidad de medir consecuencias de la iniciación sexual precoz y la necesidad de iniciar esa actividad y su fecundidad. Dentro de los factores protectores encontramos también varios factores. Uno son los individuales, que es la capacidad reflexiva del proyecto de vida y acceso a servicios de salud y recreación. En los factores protectores familiares está una familia cuidadora, comunicación asertiva con padres, límites claros y parentalidad y un entorno sano familiar. En los factores socioeconómicos está la formación para el desarrollo humano y trabajo. En los culturales, de pronto cuando hay sanciones sociales, la discriminación, eso hace que ellos de pronto no vayan a tomar ese tipo de decisiones. También las políticas públicas de salud sexual y reproducción y instituciones educativas saludables. Los factores protectores psicológicos están pues las habilidades sociales, autoestima y el autoconocimiento. Gracias. Listo. Entonces, bueno, compañeros, yo creo que eso es todo por hoy. ¿O alguien más desea agregar, no sé, algo, una información? ¿O damos por terminada la reunión? Sí, compañeras, de pronto alguno que quiera de pronto agregar algo más. No, por mi parte creo que ya estamos bien. Los compañeros Yo que están muy tampoco, pendientes, les básicamente agradezco los por... nombramos varios. Sí, continúo. Se te fue el Claro, audio. no, que por mi parte nomás porque ya mencionamos varios aspectos, entonces creo que ya los tocamos Ya. todos, entre todos. El que está grabando puede como tal tener la grabación y podemos continuar la conversación fuera de la grabación, por favor. Listo. Entonces, yo creo que eso es todo por hoy. A todos, muchas gracias por el compromiso y el tiempo y buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias y gracias a todos.